Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, y en esta ocasión tenéis un vídeo de cómo es el nuevo Real Oviedo de Luis Carrión. Y es que ya hace unos 4 partidos que Luis Carrión pues ha dirigido a su nuevo Real Oviedo, una vez de que anteriormente pues se le nombrase nuevo entrenador tras que el Real Oviedo despidiese de una manera bastante injusta a su anterior entrenador Paunovic, y el entrenador elegido fue Luis Carrión, un entrenador que anteriormente pues ya tuvo una etapa en el Real Oviedo. Concretamente pues la etapa que tuvo en el Real Oviedo fue en la temporada 23-24, y en esa misma temporada pues bueno, hace de que el Real Oviedo sea un equipo que le quiera mantener para la siguiente temporada, para la temporada 24-25. Lo que pasa es que recibe una oferta para entrenar a un equipo de primera división en ese momento, que era la Unión Deportiva Las Palmas, y él acepta y les deja tirados pues al Real Oviedo en su momento. Pero para esta temporada pues el Real Oviedo ha vuelto a contar con él de una manera pues bastante discutida en su momento por la destitución de Paunovic, un entrenador que le devolvió pues al Real Oviedo a primera división 23 años después, y en una temporada donde no fue una temporada donde Paunovic, la anterior temporada que consiguió el ascenso, empezase siendo el entrenador principal pues al principio de temporada, sino que llegó a mitad de temporada, y que era un equipo, el Real Oviedo en esta temporada, que cuando Paunovic pues bueno, deja el equipo, está fuera de las posiciones del descenso, que ahora ya están en posiciones de descenso. Y pues bueno, la llegada de Luis Carrión pues hizo de que la afición se dividiría, y que pues ahora mismo pues bueno, hay bastante ambiente pues de tensión en el Real Oviedo, primero por la situación que tienen y segundo porque el entrenador Luis Carrión es un entrenador que no gusta a la gran mayoría de los aficionados del Real Oviedo. Sí que es cierto de que alguno pues en el vídeo que os hice de cómo podría jugar el nuevo Real Oviedo de Luis Carrión, pues bueno, me dijisteis que a pesar de que pues no os gustase mucho, pues lo teníais que apoyar sí o sí, porque al final era el nuevo entrenador de vuestro equipo. Y bueno, pues este nuevo entrenador ha sido un entrenador donde ya ha disputado 4 partidos con su nuevo Real Oviedo. De esos 4 partidos, 3 han sido en la Liga Española y 1 en Copa del Rey. Esto hace de que tenga una cantidad de partidos donde ya se puede hablar de cómo es su Real Oviedo, y en esos 4 partidos que ha jugado pues el Real Oviedo ha sido un equipo donde no ha conseguido ninguna victoria en los 3 partidos de la Liga Española más el partido de la Copa del Rey, que de hecho el partido de la Copa del Rey pues es una eliminación bastante dura de Real Oviedo, porque al final cae contra un equipo como el Ourense, que es un equipo que está pues 2 divisiones por debajo, y que en las 2 divisiones por debajo que está el Ourense en la primera federación, en este caso en el grupo 1, el Ourense es un equipo que va último con 8 puntos y es el equipo colista en esa pues primera federación del grupo 1, y que el Oviedo pues cayese así es algo pues bastante duro para ellos. Y que es cierto que no es del todo mala la eliminación del Real Oviedo, porque si piensas de que gracias a la eliminación del Real Oviedo pues así van a tener los jugadores pues solo la cabeza puesta en conseguir la permanencia pues en la Liga Española, pues es algo que puede ser positivo. Pero bueno, al final pues el caer en Copa del Rey contra un equipo que está divisiones por debajo tuya pues es algo que nunca es positivo, al menos en mi opinión. Pero bueno, dentro de lo malo no pues tiene tan mala pinta como la mala pinta que tiene pues resultados del Real Oviedo de Luis Carrión en sus 3 primeros partidos, más el propio pues entrenador Luis Carrión en cuanto a sus resultados personales en la primera división española. Y es que pues bueno, el Real Oviedo de Luis Carrión en los 3 partidos de la liga que ha dirigido pues no ha conseguido ganar ninguno de esos 3 partidos. En 9 puntos ha conseguido pues 2 puntos de 9, ya que pues ha conseguido empatar los 2 últimos partidos de la liga, el último contra el equipo de los Osasuna, que bueno, no es del todo un mal empate, y el empate contra el Girona que consiguieron en la jornada número 10. Pero el dato de Luis Carrión, que es demoledor en la primera división española, es que es un entrenador que ya pues lleva un total de 12 partidos disputados en la primera división española, contando con los partidos que ha dirigido con la Unión Deportiva Las Palmas, que han sido 9, más luego pues los 3 partidos que ha entrenado con el Real Oviedo en primera división, que son
3, eso hace de que tenga 12 partidos y no conoce aún lo que es una victoria en la primera división española. Esto es algo que para poder conseguir que el Real Oviedo pues se salve y consiga pues salvar la categoría es algo bastante pues negativo, y pues bueno, veremos a ver lo que acaba sucediendo con Luis Carrión. Es un entrenador que sinceramente pues no es santo de mi devoción, y es un entrenador pues bueno, que no considero que sea un entrenador que a día de hoy esté apto y capacitado para entrenar en primera división. Creo que lo que he visto de él en segunda división tampoco me ha llamado tanto la atención como para decir de que es un entrenador que ya puede entrenar en primera. Y luego pues ves jugar a sus equipos, que son equipos que sí que intentan pues el proponer algo y el ser un equipo pues que juegue a la posesión y que tenga más o menos el balón, pero luego ves muchas posesiones estériles y ves un equipo que luego también defensivamente pues es un poco blando. Y bueno, a mí sinceramente creo que la decisión de cambiar a Paunovic por Luis Carrión a mitad de temporada, y siendo pues Luis Carrión un entrenador que en su momento pues abandonó al Real Oviedo y los dejó tirados, pues es una decisión pues bastante para pues bueno, enfadar a la afición. Y entiendo de que la afición del Real Oviedo pues esté enfadada con esta decisión, y luego pues viendo de que los resultados no se están dando pues más todavía. Pero bueno, veremos a ver si Luis Carrión acaba la temporada siendo pues entrenador del Real Oviedo. A día de hoy pues viendo los resultados que ha conseguido en sus 4 primeros partidos, creo que esto no va a ser así, y que el presidente de Real Oviedo pues ya vimos con Paunovic cómo no le tembló el pulso a pesar de que estaba haciendo las cosas bien el entrenador serbio. Dicho presidente fue un presidente que en su momento, con la destitución de Paunovic, llegó a decir que la plantilla de Real Oviedo es una plantilla para estar en Europa League. Aquí pues yo creo que se columpió bastante, y siendo pues el Real Oviedo un equipo recién ascendido, pues lógicamente el principal objetivo pues es el conseguir la permanencia. Y es un presidente que creo recordar incluso que en los últimos días ha dicho de que estaba detenido en México, que era el país pues del propio presidente de Real Oviedo. Pero bueno, no sé si esto era verídico o algo así, pero bueno, tiene pinta de ser también un personaje, especialmente por lo dicho anteriormente de que la plantilla de Real Oviedo pues era una plantilla para estar en Europa League, ni mucho menos pues es esto el caso de la plantilla de Real Oviedo. Es una plantilla que tiene que estar luchando hasta el final por no descender, primero porque es un equipo recién ascendido, y segundo porque la plantilla pues está claro de que no da para más. El único futbolista que podría pues estar más arriba de los equipos así para no descender es el jugador Aaron Scandell, pero es que todos los demás pues son bastante justos para jugar en primera división. Siento ser pues así de franco con los demás jugadores, pero es que es mi opinión, y creo que esta pues es también la realidad de los jugadores actuales de Real Oviedo. Y que dijese eso el presidente pues es algo pues bueno que no tiene pues mucho sentido. Y pues con el propio protagonista de este vídeo, Luis Carrión, volviendo a él, pues es un entrenador que en sus 4 primeros partidos con el Real Oviedo ha probado 2 formaciones. La primera, en su primer partido, fue la formación de Real Oviedo en su primera temporada que tuvo pues en la temporada 23-24, que más usó, la 4-2-3-1. Pero sí que es cierto de que en sus últimos 3 partidos ha jugado con la formación de la 4-4-2, que es una formación que ahora pues está usando más, y que es la formación que está utilizando pues más Luis Carrión pues en los partidos con el Real Oviedo. Y bueno, el estilo de juego de Luis Carrión os lo he dicho un poco antes cuál es, el tener pues la posesión y el ser un equipo que intente dominar. Sí que es cierto de que muchas veces pues tiene posesiones estériles y que es un equipo que no genera mucho, y en general pues no me atraen mucho los equipos de Luis Carrión. Pero bueno, ahora con el Real Oviedo es un equipo que tiene el mismo estilo de juego, pero que ha cambiado la formación de la 4-2-3-1 más habitual del propio entrenador Luis Carrión a la 4-4-2, que es la siguiente. Y con estos siguientes 11 hombres, con Aaron Scandell en portería, lateral izquierdo para Javi López, línea 2 centrales para Carmo y David Costas, lateral derecho para Nacho Vidal, 2 mediocentros defensivos que serían Colombato y Dendoncker, en la banda izquierda Chaira, en la banda derecha Alberto Reina, y luego arriba en punta pues Salomón Rondón y Viñas son los encargados para ser los 2 delanteros centros más fijos del Real Oviedo. Y bueno, así queda la alineación del Real Oviedo de Luis Carrión con la formación de la 4-4-2. Es una formación
donde el Real Oviedo está consiguiendo más equilibrio, especialmente pues defensivamente y siendo un equipo más ordenado pues desde atrás, pero sí que es cierto de que arriba, a pesar incluso de que jueguen con dos puntas y también con dos bandas, aunque bueno, Alberto Reina es un jugador que en sí es medio centro, pero que jugando en banda pues bueno, es un jugador que se mete por dentro, lógicamente, por tendencia natural, pues bueno, es un equipo donde podríamos decir que con bandas tan solo juega con una banda natural, como es el jugador Ilias Chaira, y que bueno, es un equipo donde también, como estáis viendo, es un propio equipo de Real Oviedo de Luis Carrión que tiene el 11 pues bastante fijado. Normalmente cuando os hablo de otros equipos, tanto de la Liga Española como de la Premier League, que son pues las dos ligas que yo más sigo y las dos ligas que os subo pues vídeos hablando de equipos pues de la Liga Española y de la Premier League, pues os pongo jugadores suplentes que podrían entrar por titulares y que hay pues dos o tres opciones, pero en este caso con el Real Oviedo pues su 11 está bastante claro y tan solo os he puesto de que en el lateral izquierdo Alassane podría entrar por Javi López, básicamente porque el jugador Javi López se lesionó en el día de ayer y está claro de que pues bueno, si la lesión de Javi López es una lesión que pues tiene de larga duración, que espero que no sea el caso y que se recupere a la mayor brevedad posible, pues el jugador Alassane pues entrará en escena para ser el lateral izquierdo titular de Real Oviedo, pero en general pues bueno, la alineación del Oviedo de Luis Carrión pues está bastante clara y es esta que os he dicho y que estáis viendo en pantalla. Y ahora voy con el tramo final de este vídeo, que es el deciros los 4 jugadores más claves de Real Oviedo de Luis Carrión. Y bueno, pues voy a empezar con el primer jugador más clave que yo he escogido para deciros de que es el primer jugador más clave del nuevo Real Oviedo de Luis Carrión, que es el jugador Aaron Escandell. Y es que como no, Aaron Escandell no iba a estar en jugadores claves y literalmente, pues como os he dicho anteriormente en este vídeo, es un jugador que me parece que está bastante por encima de los demás jugadores de la plantilla de Real Oviedo, y sus últimas actuaciones pues desde que empezó pues la propia Liga Española con el Real Oviedo han sido actuaciones espectaculares y que demuestran de que es un portero pues literalmente que podría ser titular en cualquier equipo de la Liga Española. Bueno, igual en un Barça, Real Madrid o Atlético de Madrid no, pero es un portero que tiene unos reflejos increíbles y que es un portero pues bueno, que tiene también una colocación bastante buena, y a mí me encanta pues cómo está jugando pues Aaron Escandell durante esta temporada. Es un portero, aparte de que también lo vi en la etapa que tuvo con el Granada en su momento en una eliminatoria de Copa del Rey que jugó contra el FC Barcelona, que también pues tuvo una eliminatoria espectacular, y ya venía de lejos pues este buen rendimiento de Aaron Escandell, y ahora con el Real Oviedo, que ha tenido la oportunidad de ser un portero titular en un equipo de primera división, pues está demostrando de que es un porterazo y que es un portero que bueno, seguramente la temporada que viene pues no esté en el Real Oviedo, y esto pues tiene que aprovechar el Real Oviedo el que tenga ahora este porterazo, porque lo dicho, creo que va a ser bastante difícil retenerle, porque es un jugador que como portero es completamente increíble lo que para y que tenía que estar sí o sí en jugadores clave del nuevo Real Oviedo de Luis Carrión. Voy ahora con el segundo jugador clave que yo he escogido para el nuevo Real Oviedo de Luis Carrión, que es el futbolista Dendoncker. Dendoncker es un mediocentro defensivo belga que también puede actuar como central, aunque bueno, en el Real Oviedo pues desde que ha llegado al equipo asturiano pues siempre ha jugado de mediocentro defensivo, y cuando pues ha jugado pues ha tenido buen rendimiento. Es un jugador pues bastante cumplidor y es un jugador pues que perfectamente pues es el jugador pues que más orden le da al Real Oviedo el centro del campo, y se nota que es un futbolista que tiene experiencia en buenos equipos de la Premier League, como mismamente el equipo donde llegaba Dendoncker, que era el Aston Villa. Y bueno, es un jugador que está pues rindiendo a un buen nivel y que actualmente es un jugador clave para el Real Oviedo de Luis Carrión. Voy ahora con el tercer jugador clave que yo he escogido del nuevo Real Oviedo de Luis Carrión, que este es el jugador David Carmo. David Carmo es un central que con Paunovic sí que es cierto de que no tenía pues su mejor rendimiento, pero ahora con Luis Carrión creo que es un central pues bueno, que está siendo pues un central bastante competitivo en la zaga defensiva de Real Oviedo. En el día de ayer tuvo un buen partido y fue importante para que el Oviedo pues no encajase ningún gol, que esto es algo también bastante importante para el Real Oviedo, que es un equipo que a pesar de que tenga un porterazo como
como es Aaron Scandell, pues muchas veces pues encaja goles, pues básicamente porque la defensa no está muy bien, pero David Carmo, desde que llegó Luis Carrión, la verdad es que pues bueno, ha tenido un rendimiento bastante bueno. De hecho también fue un jugador que ayudó al Real Oviedo a marcar pues el gol del 3-3 para conseguir el empate contra el equipo del Girona, y es un central pues que está teniendo buenas actuaciones y que para mí es un jugador completamente clave para el Real Oviedo de Luis Carrión. Y bueno, voy ahora con el cuarto y último jugador clave que he escogido del nuevo Real Oviedo de Luis Carrión, que este jugador es Alberto Reina. Y es que he escogido a Alberto Reina porque es un futbolista que, a pesar de que no esté jugando pues en su posición ideal, que es la posición de medio centro, porque básicamente pues la alineación de Real Oviedo pues no tiene pues ahora una posición de medio centro de interior donde mejor rinde Alberto Reina, pues es un jugador que sigue siendo titular, en este caso pues más tirado a la banda derecha, pero como os he dicho antes, pues metiéndose más por dentro por tendencia natural, y es un futbolista bastante bueno, bastante cumplidor, que pues bueno, ya vimos también, de hecho en jornadas anteriores con el Oviedo de Paunovic, en la jornada que jugó contra el FC Barcelona, que mete un golazo. Es un jugador que tiene calidad a raudales y es un jugador pues que yo creo que pues bueno, es uno de los jugadores más importantes del Real Oviedo y que tenía que estar sí o sí en jugadores clave del nuevo Real Oviedo de Luis Carrión. Y bueno, ahora que os he dicho los 4 jugadores más claves, en mi opinión, del nuevo Real Oviedo de Luis Carrión, más todo lo que os he dicho en este vídeo, pues doy por concluido este propio vídeo. Espero que os haya gustado el vídeo, darle like, suscribiros, compartir el vídeo, compartir el canal, que es importante. En el caso de que os suscribáis, activar la campanita de YouTube para que YouTube os notifique de los nuevos vídeos que vaya subiendo al canal. Me podéis dejar en comentarios sugerencias para próximos vídeos o algo que creáis que me haya podido dejar de hablar en este vídeo que acabáis de ver. Y bueno, también os recomiendo de que me sigáis en mi otra red social que yo tengo, que es la red social de TikTok, y que me llamo igual que en esta red social de YouTube, Fútbol en Modo Podcast. No tiene ningún tipo de pérdida. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo, que será a las 5:15 de la tarde. Chao.